Mi nombre es Pilar Reyes Castillo, estudiante de Psicología. Cordial saludo, mi nombre es María José Ferrer, estudiante de Psicología. Les voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Es conveniente hablar sobre la violencia intrafamiliar porque es un problema actual relacionado con la violencia generalizada que ocasiona un desorden mundial, por lo que creemos apropiado que este trabajo haga conciencia a todas las personas, compañeros, maestros, amigos y familiares, a que rescatemos uno de los principales pilares más importantes, como es la familia. Hacer conciencia que es un problema común en la mayoría de las familias y que si en casa se viven problemas de violencia, estas se reflejan en la sociedad. Por ello, la cultura del saber y conocer nos beneficiará para poder entender este tipo de comportamiento que lleva hacia la violencia y lograr un cambio, que la unión, la hermandad y el amor fraternal es lo que podría erradicar la violencia dentro del círculo familiar. Es este un problema latente. Se necesita urgentemente tener hombres y mujeres que se comprometan a hacer un cambio. El hecho de que conozcamos lo que es y significa la violencia intrafamiliar nos permitirá tener una amplia gama de conocimientos acerca de datos estadísticos en nuestro país, así como a nivel mundial, interpretar e identificar lo que nos quieren decir los datos y de qué esta manera se presentan este tipo de violencia dentro de nuestros hogares y en un futuro pensar a dónde podríamos llegar con esta problemática. La violencia familiar o intrafamiliar, como ahora se le llama, ya que ocurre dentro del núcleo de la familia, es un crimen que se entiende como la agresión o daño que se comete en el hogar a algún miembro de la familia por alguien de la misma. Este delito ha existido por años en nuestro país. Recordemos que el machismo es un factor fundamental para que estos hechos de violencia ocurran y en ocasiones de tales agresiones pueda tipificarse como homicidio. La violencia intrafamiliar es algo más extenso. En ello se incluye tanto a la mujer como a los menores de edad, a los hombres, a los enfermos y a los ancianos, por lo cual nosotros nos enfocamos más en las mujeres. En estos últimos años se ha venido dando una serie de programas y leyes en defensa de los derechos del niño y de la mujer. Sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar? ¿Acaso estos programas y estas leyes bastarán para cerrar los maltratos físicos y psicológicos que se producen día a día contra ellos? Es necesario hacer una protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia. Aún en la posibilidad de parecer alarmistas, es necesaria una reeducación en cuanto al trato familiar, el que lamentablemente para muchos está caracterizado por la violencia, el rechazo y la indiferencia. Para lograr el cambio de esta situación se requiere en un inicio el replanteamiento de los papeles del padre y de la madre frente a los hijos, con el fin de que en estos últimos en un futuro respondan a las expectativas de sus progenitores. Debemos ir entonces en busca de las causas que son semillas de un ambiente familiar hostil y que constantemente producen una educación errónea en nuestros niños. Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que se genera en nuestras casas, trabajo, en la calle o en donde sea que convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país tan reprimido. Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia intrafamiliar como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole infligidas por personas del medio familiar y dirigidas generalmente a los miembros más vulnerables de la misma, niños, mujeres, hombres y ancianos. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta repetitiva por
no por un solo hecho aislado. Fases de la violencia intrafamiliar. Cualquier conducta violenta tiende a persistir y agravarse con el tiempo. Dicho fenómeno de la violencia se caracteriza por desarrollarse en torno a un ciclo, el cual, con el pasar de los tiempos, aumenta una densidad. Este ciclo se clasifica en 3 fases, donde se intercalan en periodos de violencia con periodos de afecto y arrepentimiento. Según los estudios e investigaciones realizadas, este ciclo se compone de las siguientes fases. Fase 1. Fase de acumulación y de tensión. Se caracteriza por el incremento de tensiones, hostilidad y tensiones en la pareja. Este varía de intensidad y frecuencia. Aquí la víctima llega a tolerar dichos conflictos, produciéndose de esta manera una acumulación de tensiones. Esta fase puede durar desde unas horas hasta meses. Segunda fase, fase del episodio agudo. En esta fase se producen la descarga incontrolada de las tensiones acumuladas durante la primera fase, que es la acumulación de tensión, las cuales pueden llegar a ser muy peligrosas. Varían según la gravedad. Estas pueden ser desde un empujón hasta causar homicidio. Esta fase se caracteriza por ser imprescindible e incontrolable. Tercera fase, fase de luna de miel o de reconciliación. El agresor presenta una actitud amorosa y arrepentida. Suele realizar promesas, como que nunca se volverá a repetir tales hechos o actos violentos, mostrándose cariñoso y considerado. En esta etapa se efectúa una renegociación de los términos en la relación. Factores de riesgo y vulnerabilidad. La violencia intrafamiliar se produce en parejas de cualquier clase social, en todas las culturas y en cualquier grupo de edad, pero parece que el perfil de mayor riesgo de ser mujer maltratada es el que posee alguna de estas características que se van a exponer a continuación. Factores de riesgo de ser mujer maltratada. Vivencia de violencia doméstica en su hogar de origen. Bajo nivel cultural, bajo nivel socioeconómico, aislamiento psicológico y social, baja autoestima, sumisión y dependencia, embarazo, desequilibrio del poder en la pareja, consumo de alcohol y drogas. El haber sido testigo de violencia intrafamiliar en la niñez o en la adolescencia es uno de los factores claramente más relacionados con ser una esposa maltratada. Las mujeres embarazadas sufren en mayor proporción de riesgo de la violencia doméstica. Hay hombres que viven el embarazo como una amenaza para su dominio. Algunos estudios han encontrado una asociación entre la violencia y el problema a lo largo del embarazo, entre los que se encuentra retraso a la asistencia, mayor número de abortos, partos prematuros y riesgos de recién nacidos con bajo peso. Factores de riesgo de ser hombre maltratador. Puede darse en cualquier contexto, clase, social o nivel cultural, pero algunos factores o situaciones se han relacionado con ser hombre maltratador. Los problemas con el alcohol y drogas, desempleo, bajo nivel socioeconómico, antecedentes de violencias en sus familias de origen, son más comunes entre los maridos agresores. No solamente la violencia física es una acción de maltrato o violencia intrafamiliar. Los gritos, los insultos y la manipulación emocional también son características de esta, y las víctimas por lo general no saben o no logran identificar que están siendo víctimas de maltrato. Y podemos encontrar varias formas para poder, entre comillas, prevenir este tipo de violencia, y el desarrollar herramientas que permitan promover el general de los miembros de una familia. Cabe mencionar que la violencia intrafamiliar puede ser causada por cualquiera de los miembros del núcleo familiar. Podemos empezar informándonos sobre el tema. Al principio puede parecer algo inútil, pero de verdad que sorprende la cantidad de personas que desconocen aspectos cruciales sobre la violencia intrafamiliar o la violencia familiar. Esa ignorancia puede transformarte en una víctima indefensa. El leer publicaciones en distintos sitios web o hablar con profesionales puede ayudarte a identificar y prevenir situaciones de violencia. También debemos generar y fomentar un ámbito de respeto,
como integrante de una pareja o de una familia, siempre debe de haber la comunicación con respeto. No hay razón ni ninguna circunstancia que justifique un maltrato físico o psicológico. Debemos de tener presente que el respeto no solo implica el hablar sin gritar. Por ejemplo, también significa saber aceptar las diferencias y ser tolerante frente a lo que no nos gusta, sin que eso implique que lo aceptemos a cualquier precio. Debemos tener en cuenta el no consentir la violencia física, así sea una cachetada o un simple tirón de brazo, por ejemplo, nunca se debe permitir. Y si esto te ha ocurrido una vez, no permitas que esto jamás se repita. La decisión de alejarte del agresor o incluso de presentar una denuncia por agresión física es de nosotros como seres humanos. Y si deseamos dar una segunda oportunidad, también estamos en el derecho, pero no debemos confundir las situaciones y lo más importante, no te confundas tú. Está probado que cuando se acepta esta situación una vez, comienza un proceso de normalización de la situación. La violencia física es la más evidente, pero la violencia psicológica puede estar camuflada bajo diferentes formas y es mucho más frecuente de lo que podemos creer. Y fomentar un ambiente familiar de respeto y no de tolerar situaciones de violencia de ningún tipo, informándote adecuadamente, son los 3 aspectos claves para prevenir todo tipo de violencia familiar. Dentro del componente estratégico se ven reflejados los límites rígidos, ya que cuando se vive esta problemática dentro de la familia encontramos las discusiones y que la convivencia no va de la mejor manera y cada uno de los integrantes del núcleo familiar intenta no tener roce con los demás o evitarse a toda costa. Esto se da cuando esta problemática tiene un grado de complejidad demasiado alto en las familias y es evidente el interpretar si éste presenta este límite o no dentro de la familia. También podemos distinguir el límite difuso. Este tiene sus pros y sus contras, ya que el estar juntos es bueno, pero el exceder ese límite de confianza, el estar unido en todo y el hecho de no ser independientes dentro del núcleo familiar, sino que por el contrario, para cualquier cosa que deseamos hacer, vamos a necesitar a alguien. Y esto puede generar algún tipo de trauma, por así decirlo, ya que no se manejan tiempos ni espacios personales. Y esto podría generar una brecha para que la problemática de violencia intrafamiliar entre, ya sea por celos, por pleitos, por chismes, dentro del contexto familiar. Hay que saber hasta dónde llegar y poner orden, los valores y reglas dentro de la familia para que todo marche siempre de la mejor manera. De acuerdo a lo analizado y lo investigado hasta ahora, en conclusión podemos decir que es en el hogar donde surge la violencia o el maltrato intrafamiliar. Por esto es importante el hecho de prevenirla y erradicarla totalmente. Y para prevenir la violencia es indispensable fomentar los valores desde la infancia en los niños. La generosidad, la responsabilidad, la lealtad, la justicia, la autoestima, el respeto y admitir que existe un problema de violencia intrafamiliar y denunciar ante las autoridades competentes. Es necesario el hecho de informar sobre las necesidades de fortalecer el desarrollo familiar y visualizar a la familia como parte integral de la vida, del desarrollo de la sociedad, como base central de la cultura, de la no violencia y del respeto a los derechos humanos. Por eso es importante el hecho de detectar de manera oportuna las causas que llevan a una familia a vivir bajo esta problemática, para formarnos una visión de lo que está ocurriendo, para poder intervenir de manera correcta y romper el ciclo destructivo para evitar que se herede de generación en generación. Tristemente, la violencia familiar va en aumento y básicamente se da en estratos sociales bajos y de escaso nivel económico, cultural y social.
donde escasean los alimentos, donde no hay trabajo ni oportunidades de superación, donde las personas por la falta de posibilidades económicas viven en ambientes inapropiados, lo que influye negativamente en su desarrollo social.